José Cano, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto de estar en tu programa. Comenzó la recorrida temprano hoy, igual que ayer. ¿Qué pasó hoy? ¿Por dónde Hoy fue día la recorrida? fuimos a Concepción temprano, tuvimos una caminata. La idea en esta campaña en particular es caminar, recorrer las calles de los distintos municipios de acá de la capital. Ayer estuvimos en el circuito 14, Villa 9 de Julio, barrio Obispo Piedrabuena, y bueno, en el mano a mano con la gente, tratar de acercar nuestras propuestas, de pedirle que nos acompañen. Y bueno, arrancamos en Concepción, terminamos a la 1 de la tarde, ahí tuvimos una reunión con todos los dirigentes que forman parte del espacio que nosotros pretendemos representar en este proceso electoral. Después tuvimos en un corte de ruta en Los Buchea, se está pretendiendo instalar una planta de tratamiento de residuos. De hecho hay un basural en este momento. Y bueno, ahí estuvimos en reuniones con vecinos de Aguilares, de Los Buchea, de la comuna. Fuimos con una experta en tema ambiental, con una abogada que es nuestra asesora, la doctora Gloria Carrizo. Después estuvimos en Montero y terminamos una reunión con productores, con cañeros en Río Colorado. Y bueno, ¿Están preocupados los cañeros? Obviamente están preocupados porque yo te escuchaba a vos plantear el tema de cuáles son las leyes que efectivamente pueden reclamar los sectores industriales o los sectores de la producción. Y en realidad yo creo que existen normas que hacen falta tratar en el ámbito del Congreso. Lo primero, que el Congreso deje de ser una escribanía de las decisiones que toma la propia presidenta, y que muchas veces ni los propios senadores, en el caso del ámbito donde yo me toca representar a la provincia, conocen cuáles son los temas que efectivamente, o de qué se tratan los temas que vamos a tratar. Un solo ejemplo. Nosotros presentamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical dos proyectos, uno casualmente acá en Tucumán, el año pasado, que es un programa integral de repensar el sistema ferroviario en la Argentina. Lo hicimos en una audiencia pública, tuvimos reuniones después en Rosario, invitamos a funcionarios del gobierno de Dilma Rousseff de Brasil, funcionarios de Chile. Invitamos obviamente a los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque es un proyecto integral de recuperación de los ferrocarriles, y presentamos ese proyecto que está sustentado en toda una idea y en el financiamiento que deben tener el sistema ferroviario. Obviamente ese proyecto no se trató. En medio del proceso, en pleno siglo XXI y cuando vamos a cumplir 30 años de democracia, realmente es inadmisible que un país que pasó de un presupuesto de 53.000 millones de pesos, que era el presupuesto nacional cuando asumió Néstor Kirchner, a 680.000 millones de pesos, que fue el presupuesto del año 2012, de los cuales el 74% lo administró el Poder Central. Nosotros presentamos un proyecto para que todos los proyectos que están en cada una de las provincias, en Tucumán, en Salta, en Catamarca, que tienen que ver con evitar las inundaciones, porque es inadmisible que mueran ciudadanos argentinos en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, no en el interior profundo, porque no se han hecho las obras que efectivamente había que hacer, y que independientemente del resultado electoral de octubre, estas obras que están diseñadas, estudiadas, en muchos casos con la participación de las universidades, las incorporemos en el presupuesto del año que viene y esas obras se ejecuten, independientemente de la cuestión política. Obras que tengan que ver con política de Estado. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Poder Ejecutivo? Democratización de la justicia. ¿Quién puede creer que el kirchnerismo o el alperovichismo en Tucumán pretenden democratizar la justicia? Alperovich lo primero que hizo cuando llegó a Tucumán fue derogar el CAM. Y el 70% de los jueces y fiscales que ingresaron al Poder Judicial entraron de la mano del gobernador y del ministro Edmundo Jiménez. Y de los 5 vocales de la Corte, 3 vocales puso el gobernador. Y ¿sabes una cosa? En la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo colonizó el Poder Judicial. En la causa que involucra al matrimonio Kirchner, vinculada a la compra de terrenos fiscales a precio vil, la hija de Alicia Kirchner, Natalia Mercado, fiscal del Calafate, no se excusó. Entonces, en medio de un contexto donde el Estado tiene que dar respuesta para evitar hechos como la tragedia de las inundaciones, tratamos la democratización de la justicia. Cuando planteamos el tema de los ferrocarriles y la normalización del INDEC, tratamos la expropiación de Chicones. En 15 días se expropió Chicones sin saber todavía quiénes son verdaderamente los propietarios. Entonces, más que leyes, lo que hay que recuperar, en primer lugar, es el rol del Congreso. Porque el Congreso debe necesariamente dejar de ser una escribanía del gobierno. El Congreso tiene que
tener una agenda que tiene que ver con los problemas de la gente. Ahora, qué ironía, ¿no? Porque ahora lo tiene a Moyano el gobierno al frente y Moyano se hizo fuerte en un país donde hay más camiones trasladando la producción que trenes. Bueno, eso respondió claramente a una política de Estado. Digamos, la situación de los ferrocarriles hoy... O sea, no es un problema de presupuesto. No, 25.000 millones de pesos en subsidio para el sistema ferroviario. Bueno, obviamente nosotros nos enteramos que acá en Tucumán, en el año 2004, conferencia de prensa, el gobernador Alperovich, Jaime, anuncian la recuperación del Belgrano para pasajeros que va de la capital a Concepción, 74 kilómetros. Y de Concepción a La Cocha era la segunda etapa. En el 2006, el gobernador hace una conferencia de prensa con Sonic, un empresario conocido, el gobernador que en el año, cuando Ortega gobernaba y él era presidente del Banco NOAR, tuvo un crédito de $2 millones de la Caja Popular, que curiosamente cuando asumió Bahillo, ese expediente desapareció, nunca lo pagó. Bueno, esa obra, que se ejecutó en más de 10 millones de pesos, está acreditado en un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, yo estoy de testigo en esa causa, que se firmó el acta de entrega final de la obra en Famaillá en el año 2006. Y la obra nunca se hizo, y una obra que nosotros acompañamos, porque sin ningún lugar a duda que tener un sistema de transporte de pasajeros de la capital a Concepción y de Concepción a La Cocha, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con descomprimir el traslado de la ruta 38, que es la ruta, nosotros sabemos los problemas que trae aparejo esa ruta. Es una ruta insuficiente para la cantidad de vehículos no se hizo, y la diversidad. A ver, hasta el 2003, ¿cuál era la lógica que tenían los gobiernos? Llegar del 1 al 10 y pagar sueldo. Es decir, pasamos de esa lógica a 10 años de crecimiento económico, donde efectivamente nosotros tampoco abonamos la década perdida. Creemos que hay cosas que ha hecho el gobierno nacional que son importantes, pero lo que no se ha hecho definitivamente es tener en la agenda cuestiones que marquen el país en el corto y en el mediano plazo. Ahora, este escándalo del tren a Concepción, de esta obra que se entregó y que no se hizo, estos millones que la justicia va a tener que determinar quiénes son los responsables, traduce dos temas, que pone dos temas sobre la mesa de la Argentina. Primero, la corrupción. Transparencia Internacional, esta ONG de Berlín, hizo una encuesta, el 72% de los argentinos cree que en los últimos 2 años se incrementó enormemente la corrupción, el tema del tren. Y en segundo término, esto es un golpe para las economías regionales, es un golpe para el interior del país, en un país desarrollado de manera injusta. Bueno, estos dos elementos tiene este escándalo. Uno en política muchas veces se maneja con asesores, con encuestas de opinión. Yo vengo ejerciendo mi rol desde que asumí como legislador provincial, hoy en el Senado como presidente del bloque de senadores, y me parece que no puede haber cuestiones que tengan que ver con lo que las encuestas dicen para hablar de los hechos que tienen que ver con la corrupción. Y me parece que el tema puntual del sistema ferroviario de la capital a Concepción, nosotros lo denunciamos, como también denunciamos la mentira que significó anunciar el tren de la capital a Tafí Viejo, como también venimos planteando que inadmisible realmente que en una provincia, que en una década, con presupuestos que durante años no lo hemos tenido, no tengamos, el gobernador de la provincia no se preocupe en tener, por ejemplo, políticas comunes con las provincias vecinas. Yo estuve en el precoloquio de IDEA, el quinto año consecutivo que se hace en Salta, no había ningún funcionario tucumano. Es decir, hay problemas que tienen que ver con resolver problemas comunes entre las provincias, la salida al Pacífico, políticas fiscales similares, entender que el problema de la inseguridad y de la droga son problemas que traspasan las fronteras de nuestra provincia. Bueno, esas cuestiones lamentablemente no se discuten. Bueno, porque hay potrero de la tabla, potrero del clavillo, la quebrada del portugués. Es un emprendimiento biprovincial. Hay cuestiones que me parecen que hacen falta, el término de la calidad institucional en términos de los países que crecen y se desarrollan. Bueno, es una materia pendiente. Y en ese sentido me parece que recuperar el rol del Congreso es fundamental. Nosotros hoy estábamos reunidos con cañeros en Río Colorado. Muchos de ellos renunciaron a alguna representación, digamos, gremial, en los lugares donde están agremiados porque no se sienten representados efectivamente. Ahora, después de 10 años de una gestión, con mayoría absoluta en ambas cámaras, con una actividad industrial que es madre para la provincia de Tucumán y que es central desde el punto de vista económico, ¿cómo vamos a esperar 10 años para llegar a una crisis que está pegando muy fuerte y que me parece que recién empieza y que va a impactar de una manera muy negativa en los pequeños y medianos productores para sancionar una ley que es un paliativo?
porque realmente es absolutamente ilógico debatir una ley que tenga que ver con la actividad azucarera y no integrar toda la producción de la Argentina. Se necesita una ley nacional. Se necesita una ley nacional. ¿Usted la impulsaría? Bueno, nosotros no tan solo la impulsaríamos, veníamos conversando con diputados de Salta, de Jujuy, para convocar a una mesa de trabajo con industriales de Ledesma, para que definitivamente tengamos una propuesta que refleje una actividad que tiene que ser integrada entre el sector industrial, los pequeños y los medianos productores con realidades distintas. No es lo mismo Salta y Jujuy, porque el 80% de la caña es propiedad de los ingenios, claro, que es la situación de Tucumán. Pero realmente es impensado que el gobernador no haya tomado esa iniciativa, y aparte un gobernador que tiene intereses directos en la industria azucarera, porque nadie desconoce las vinculaciones que tiene el gobernador con uno de los ingenios que produce en Tucumán. Entonces, digamos, el discurso del kirchnerismo tiene que ver, y en la provincia el gobernador representa ese espacio político, es la recuperación del Estado. Nosotros estamos de acuerdo que había que recuperar el rol del Estado, pero tenemos un Estado ausente para evitar tragedias como la de Once, tragedias como la de Castelar, tragedias como la de las inundaciones, y un Estado cómplice para enterarnos ahora de que la obra pública, nosotros digamos no lo planteamos ahora, lo venimos planteando en la carterización de la obra pública, los negocios de Lázaro Báez, desconocemos que de la mano del gobernador en el 2003 llegó el amigo Cristóbal López, y que ahora aparte, con el discurso de la democratización a través de la ley de medios, hoy son dueños de medios de comunicación. Es decir, o la discusión de tomar de nuevo el rol del Estado en YPF y hoy privatizar, que es lo que se ha hecho, con la incorporación de Chevron, que es todo un tema para desarrollar, digamos, borrar con el codo lo que se escribía con la mano. ¿Usted coincide con lo que dice? Pasamos del autoabastecimiento en materia energética a 15.000 millones de dólares que nosotros necesitamos para importar energía, y que eso obviamente impacta de manera absolutamente negativa en todo el proceso industrial que necesariamente tenemos que fomentar en la Argentina. El diputado radical Gil Lavedra dijo que en realidad los beneficios que va a recibir Chevron, que es esto de poder exportar el 20% de lo que produzca Vaca Muerta, y además la libre disponibilidad de los recursos, es un beneficio que no debe salir por decreto como se hizo el gobierno de la nación, sino que se debe discutir una ley del Congreso. Pero aparte es contradictorio con el discurso con lo que ellos planteaban. A ver, recuperar el rol del Congreso. ¿Alguien puede pensar que vamos a tratar leyes que tienen que ver con reformar el sistema judicial, que hace falta discutir cuestiones que tienen que ver con la justicia? Ahora, ¿alguien puede pensar que la presidenta se reunirá con Zanini o 2 o 3 personas y el Senado, los propios senadores y oficialistas se enteran del proyecto cuando llega al Senado? ¿O se debería tener la actitud de convocar a los sectores, universidades, al sector judicial, a debatir reformas profundas que efectivamente mejoren la administración de justicia? Un solo tema: la democratización de la justicia, la modificación del Consejo de la Magistratura, cuando se le quitaba el rol de superintendencia a la Corte. Nosotros en el Senado debatimos, argumentamos, el oficialismo avanzó con el proyecto tal cual venía de la Cámara del Poder Ejecutivo Nacional. Llega a la Cámara de Diputados. Todo lo que nosotros decíamos en el Senado lo plantea ya el propio oficialismo por la carta que envían los presidentes de las cámaras de todo el país, y se modifica lo que nosotros decíamos que había que modificar. Cuando volvió ese proyecto a la Cámara de Senadores, todo lo que habían argumentado en contra de lo que nosotros decíamos lo modificaron, porque eso muestra un alto grado de improvisación. Entonces, si vamos a discutir políticas que tienen que ver con fijar políticas públicas que trasciendan una gestión de gobierno, quitarle la mayoría o darle la mayoría absoluta en el tema del Consejo de la Magistratura al que gana, el 70%, no es tan solo malo para este gobierno, es malo para cualquier otro gobierno que tenga tendencia hegemónica. Entonces, definitivamente en la Argentina recuperar el rol del Congreso implica fijar políticas públicas que trasciendan una gestión de gobierno. Y acá en la provincia pasa exactamente lo mismo. Se reformaron 3 veces el Código Tributario, no se convoca absolutamente a ningún sector, ni al sector empresarial, ni al sector industrial, a discutir políticas que tengan que ver con incentivar la producción en Tucumán. Acá hay políticas fiscales, digamos, ventajosas, no por actividad, sino por amigos. Llega a un hotel, yo le doy, al grupo Sheraton del Pilar le doy, le vendo un predio, en primer lugar, a un precio vil. Le doy 15 años de cesión impositiva, 5 millones de dólares para equipamiento, aparte un casino adentro.
Pero el 90% de los tucumanos que invierten en la actividad hotelera no tienen esos beneficios fiscales. Ahora, ¿por qué la discrecionalidad? ¿Por qué no se fomenta la actividad? Independientemente que yo que forme parte del esquema del gobierno, no lo forme. Entonces, no se reforma el Código Tributario y no se convoca a nadie. No hay tribunal fiscal en la provincia. Digamos, Clavarino hace la determinación impositiva y después hay que sentarse con Jimena en el caso que uno apele. Entonces hay situaciones similares, para uno un trato, para otro un trato diferente. Seguimos con ley de emergencia económica. A ver, ¿cuál es el presupuesto que tiene que haber en Tucumán y en la Argentina? Repito, hemos pasado de 53.000 millones a 680.000 millones para que sigamos en ley de emergencia sanitaria, ley de emergencia económica, instituciones que están intervenidas. Es decir, me parece que tenemos el mejor homenaje que le deberíamos rendir a los 30 años de democracia es entender que para que efectivamente nos desarrollemos hay que fijar políticas de Estado y para eso hace falta el diálogo. Bien, Cano, la última pregunta. Usted habló de todo lo que está haciendo desde el Senado y se salió una versión diciendo que usted era un candidato testimonial. A ver, usted va a seguir perteneciendo al Congreso si tiene muchas probabilidades de salir electo diputado. Usted va a asumir como diputado. A ver, Pedro, yo fui candidato en el 2003, en el 2007, en el 2009. Asumí todos los cargos para los cuales fui electo. Es paradójico, y realmente este es el mundo de las contradicciones, que quienes hicieron uso y abuso de las testimoniales sean lo que quieran hoy cuestionarnos a nosotros, lo que no han tenido moral para efectivamente cumplir con el rol que la ciudadanía le demandó, nos van a cuestionar a nosotros. Mansur ha sido candidato a vicegobernador por 2 periodos consecutivos y nunca asumió. Mansilla ha sido candidato a legislador, Jaldo ha sido candidato a legislador y nunca asumieron. Entonces me parece que centralizar el debate, que el oficialismo, aparte te puedo garantizar que Mansur no va a asumir. Entonces lo que tienen que dar explicaciones sobre la candidatura testimoniales son los que vienen violentando y mintiendo desde el 2003, no nosotros. Bien, Cano, muchas gracias. Gracias a vos.